Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Y el título que nos ocupa en esta ocasión, hermanos, es el sexto sello, en su entrega número 3. El sexto sello en su entrega número 3. Hemos hablado acerca del sexto sello, cuando el sexto sello se abrió, y también hemos hablado de el gran día, de la ira del Cordero. Y últimamente estábamos hablando de los sellados para el Señor. Y aquí hablábamos de los 144,000 sellados que decíamos que es algo simbólico que aparece en la Escritura y nos aparece en el capítulo 7 del versículo 1 en adelante hasta el 8 aparece esa lectura. Vamos a retomar algunos versículos de acá del capítulo 7 donde estamos desarrollando lo que es el sexto sello. Dice la Biblia: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. El versículo que nosotros queremos concentrarnos, nuestra atención, es el capítulo 7 y el versículo 3, donde el Señor dice en su palabra: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjense que este es un sello que les es puesto a las personas, a los seres humanos, pero es un sello que se les pone aquí como seres humanos, no allá en el cielo, o no allá en el ámbito ya fuera de este mundo, no, sino que es algo que ocurre acá en este mundo, donde el Señor, al desatar este sello, lo que hace el Señor es darnos tiempo y avisarnos a la humanidad que tenemos todavía un poco de tiempo. Así como se les dijo a las almas que estaban bajo el altar, y que se les dijo que descansasen todavía, que se quedasen todavía descansando un poco más de tiempo hasta que fueran cumplidos todos aquellos que también habían de ser muertos. Dice el capítulo 6, dice en el versículo 11, que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso fue en el 5º sello. En el 6º sello se puede ver cómo el Señor nos habla de ese poco de tiempo que habla en el versículo 11 del capítulo 6. Ahí se nos habla de que esperasen todavía un poco de tiempo. Hay una situación, y es que Dios le está dando a la humanidad la oportunidad todavía. Es decir, le está concediendo un poco de tiempo. Por eso a estos ángeles que estaban reservados y guardados ahí para el día y para la hora, con el poder de causar daño sobre la tierra, al mar, a las aguas, a todas las cosas. Y
el ángel que salió, según el capítulo 7 y versículo 1, dice que vio a los 4 ángeles que estaban allá sobre los ángulos de la tierra, pero en el versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que el poco de tiempo consiste en darle a la humanidad la oportunidad de que puedan ser sellados, para ser apartados por nuestro Dios. Hace un tiempo, cuando estaba en apogeo una situación ahí en el mundo, habían algunas personas que habían comenzado a tatuarse el cuerpo y habían comenzado a marcarse en la piel. Algunos se tatuaban unos números y otros se tatuaban unas letras, hermanos. Pero nos referimos a algo que la Biblia hace referencia, y se tatuaban el que se conoce como la marca de la bestia, o otros se tatuaban también las 3 letras F. Sin embargo, hermanos, eso es una situación de que la gente hace, y que eso, déjeme decirle, según el libro de Levítico 19, es pecado el que una persona se tatúe, el que una persona se haga marcas en su cuerpo permanente, ya sea por alguna persona viva o por alguna persona muerta. La persona no se debe tatuar, está prohibido. Dice el Señor, no vas a imprimir, dice, señal en vosotros, en ninguna parte de tu cuerpo vas a imprimir señal. Los que son cristianos, de verdad, ¿verdad? Porque hay cristianos que son cristianitos de mentira, hermano. Ahí hay que decirlo. Y hay mucha gente que dice que es cristiana, pero se opone a los mandamientos de Dios, se opone a lo establecido por el Señor. Y el Señor nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Ahora, no es el sello de Dios el que traía este ángel, según la palabra de Dios, el capítulo 7 y el versículo 2, el sello que este ángel traía, el sello del Dios vivo. Ese sello no es un sello visible para los hombres, llamémosle de esa manera. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu de Dios, hermano, es un sello espiritual. Valga la redundancia, en ese sentido, hablar nosotros. Es decir, es un sello espiritual, como lo dice para nosotros en Efesios capítulo 1 y el versículo 13, donde la persona, habiendo oído el evangelio de nuestro Dios, habiendo obedecido la palabra de verdad, la persona viene a ser sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, la persona viene a recibir el sello, pero recibe el sello de Dios. Y el Señor pues nos advierte a nosotros que el sello que recibe el creyente es un sello espiritual. Lo recibe por dentro, lo recibe en su mente, lo recibe en su corazón. La persona queda apartada para Dios, la persona queda marcada para Dios, porque queda como propiedad de Dios, como lo dice para nosotros la Escritura. Y por eso mencionamos algunos textos, como el caso de Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Amén. Sabiendo que, como ya lo dijimos también anteriormente, existen otros que son marcados, ¿verdad?
que están marcados. Sin embargo, el sello del Señor, el Señor sabe pues quiénes son los suyos. ¿Y por qué habla el Señor de que estos que han sido sellados son sellados en sus frentes? Bueno, aquí, hermano, aquí habla de que van a ser sellados. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 7 y el versículo 3 que el sello que el Señor va a poner, o que el sello pone el Señor, lo pone en la frente o en sus frentes, dice la Escritura. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con eso? Se refiere a que el Señor toma el control de la mente de esa persona. La persona que viene a Cristo ya tiene la mente de Cristo. Es apartada para vivir para Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, renovada la mente, como dice el libro de Romanos. Fíjese que usted lo puede mirar conmigo en el capítulo 12 de Romanos. Ahí nos dice la Biblia, amén, en el versículo 2. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que están en Cristo, estos han renovado su mente, han renovado todo, ya su mente está cambiada, su mente ya no está como antes, sino que ahora está encaminada hacia las cosas de Dios. Y este sello lo pone el Señor cuando la persona obedece, cuando recibe pues este don, este sello, esta bendición de parte del Espíritu Santo de la promesa, porque con él fuimos sellados. Y de hecho lo dice también el libro de Efesios 4:30, cuando nos aconseja el Señor diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, dice, fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que el cristiano, que el creyente que cree verdaderamente en Dios, ya es sellado y es apartado para Dios, para que cuando el Señor venga, esa persona esté pues consciente de que va con el Señor, porque tiene el sello de Dios. ¿Dónde? En su frente, en su pensamiento, en su mente, en su corazón, en su ser. Está viviendo el sello de Cristo, el sello de Dios, el que Dios le puso como propiedad suya. Y toda su mente fue renovada y cambiada, porque el Señor le puso esa mentalidad, le puso ya el Señor que debe cambiar, ya no puede seguir viviendo. Hay cristianos que a veces dicen que se convierten a Dios, hermano, pero siguen viviendo la misma vida que antes tenían. Entonces no hubo ningún cambio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el sello de Dios se deja ver, en el sentido de que se deja ver por los frutos. Cristo lo expresó de esta manera, diciendo, amén. Cristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis, porque no puede un árbol malo dar frutos buenos, ni tampoco un árbol bueno dar frutos malos. Es decir, el que tiene el sello de Dios en su frente, en su corazón, en su mente, ese va a dar un buen fruto, porque es la naturaleza que Dios puso, va a dar un buen fruto. Pero si da un mal fruto, es porque ese no pertenece al reino de Dios, no pertenece o no está sellado con el sello del Señor, no está sellado con el sello de Dios. En la carta de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, amén, allí por el capítulo 2, la palabra del Señor nos enseña a nosotros, amén, vamos a estar mirando allí
si usted va conmigo, amén, dice el Señor, amén. Dice en capítulo 2 y versículo 15 de la carta de Timoteo, de la segunda carta de Timoteo, amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. También, amén, hermanos, amén. También aquí mismo el Señor pues le aconseja y le dice a Timoteo, bueno, no solamente que procure presentarse ante Dios, hermano, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sino que también el apóstol Pablo le aclara a Timoteo en otra parte aquí y le dice, conoce el Señor, le dijo, a los que son suyos, teniendo este sello. Y le dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que el Señor conoce, fíjese bien, a los que son suyos y tienen un sello. ¿Cómo es que el Señor los conoce? ¿Cómo es que el Señor sabe quiénes son suyos y quiénes no son suyos? Fíjese que hablando con un hermano acerca de esto, hablábamos de que cómo podemos identificar a alguien que es cristiano y a alguien que no lo es. ¿Cómo nosotros, como creyentes, podemos hacerlo? ¿Cómo podemos identificarlo? Y el Señor nos ha dado varias herramientas. Una de ellas es que dice el Señor, por sus frutos los conocerá. Por sus frutos, dice el Señor, se conoce el árbol. Por su fruto se sabe. Entonces, esa es una forma de cómo se puede reconocer a una persona. A una persona que es creyente no se le anda prohibiendo nada, no se le anda exigiendo nada. La persona misma, de sí misma, nace. El que se aparta de eso, se aparta del mundo, ya no vive de acuerdo a las reglas y a las normas del mundo, porque su mente ha sido cambiada, porque su mente ha sido transformada en la renovación de Dios, teniendo en cuenta, hermanos, la voluntad del Señor, teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, nosotros pues nos damos cuenta aquí de cómo la palabra del Señor nos dice, sí, vaya, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, pero también le dice a él, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, Dios lo conoce, Dios sabe de ello, y dice también, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ahora, mientras que esto sucede, nos damos cuenta y hemos ya tal vez apreciado en el Evangelio de Cristo, como Cristo también dijo que Él puede identificar o que son identificables también sus hijos. Bueno, la Biblia dice en otra parte, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mire, si usted es de Dios, a usted le gusta la palabra de Dios. Para usted la palabra de Dios no es una ofensa. La palabra de Dios no hace mal efecto en usted. Al contrario, la palabra de Dios usted siente que le satisface, que le llena, que usted está consciente de la necesidad de Dios en su vida y usted se siente bien, usted se siente feliz. Porque la palabra de Dios es bien recibida en usted. Porque el que es de Dios, amén, la palabra de Dios oye. Ahora, esa es otra forma también de conocerlo.
la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en un capítulo que es por el capítulo 10 de Juan, donde el Señor nos habla acerca de el buen pastor. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Dice capítulo 10 y el versículo 14. Amén. Dice el Señor en su palabra lo siguiente. Fíjese bien lo que dice el Señor. Amén. Capítulo 10, versículo 14. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Fíjese cómo dice el Señor. Dice Él, yo soy el buen pastor y yo conozco, dice, mis ovejas. El Señor conoce las ovejas de Él y dice que las ovejas, cuando oyen la voz del pastor, ellas están atentas, dice, y atienden al llamado de la voz del pastor que las llama, y dice que las ovejitas conocen la voz de su pastor, y también Él conoce a sus ovejitas. Eso dice el Señor en su palabra. Amén. Y dice, y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Entonces, si usted se fija, la marca o el sello de Dios nos hace de Dios, hace que nosotros le pertenezcamos al Señor. Y por lo tanto, fíjese que esto es algo muy hermoso, que el Señor nos dice a nosotros que Él ya nos conoce porque estamos marcados, porque estamos sellados para vivir para Dios. En el capítulo 14, si usted mira, allí también se nos habla acerca de esto, y hemos dicho que la marca de la bestia es una y el sello de Dios es otra. El sello de Dios es para los creyentes. La marca de la bestia, esa es para los no creyentes, para los infieles o para los que pertenecen al reino de las tinieblas, al reino de la oscuridad. Pero la marca es puesta sobre seres humanos, en la mano derecha o en la frente. Ya hemos hablado un poco, yo les hice una referencia acerca de Marcos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 43 al 48. Donde el Señor nos habla y dice, mira, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo con un solo pie que teniendo los dos pies y seas echado al infierno. Igual si teniendo los dos ojos vas a ser echado al infierno, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar con un solo ojo que teniendo los dos seas echado al infierno. Bueno, eso usted lo puede estudiar ahí en casa. Y eso se refiere, hermano, a la mente, a las acciones que la persona realiza, porque el que es buena persona, el que es cristiano, las cosas las hace bien. Y las hace para Dios y le deja las cosas a Dios, aun cuando reciba el agravio, aun cuando reciba la ofensa, aun cuando reciba el daño. Esas cosas se las deja siempre al Señor, se las deja siempre a Dios, porque el cristiano de verdad le da lugar a la ira de Dios, porque el Señor dice en su palabra, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, a la ira del Cordero. Amén. Dad lugar para que esto ocurra, para que esto suceda. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice la Biblia así: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre,
escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Aquí se nos habla también de esta visión que Juan tuvo, y se nos habla acerca de estos y de quiénes son. Y salieron, dice la Escritura, de todas las tribus de Israel. Pero aquí es necesario entender, hermano, porque todo esto es simbólico. La mayoría de estas cosas que aparecen acá, aparecen, hermano, en un símbolo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se menciona a Israel, debemos entender nosotros ahora que el nuevo pueblo de Dios, la nueva creación de Dios, ya no es Israel, la nación, geográficamente, llamémosle así, la nación de Israel, la descendencia según la carne, sino que esta vez es la descendencia según el Espíritu. Y el Espíritu bendijo a Abraham en Cristo, para que en Cristo fueran benditas todas las naciones. Por lo tanto, el Israel de Dios, hermano, es la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel por todo el mundo, por toda esta tierra. Y la Biblia, y le voy a dar 2 textos de referencia para que afiancemos un poco esta idea, porque de repente podrá haber algunos hermanos que digan, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero muy de acuerdo, está bien, si usted no quiere estar de acuerdo. Pero mire lo que dice la Biblia para que usted vea. Si usted es un estudiante honesto de la Biblia, leamos juntos lo que dice la Biblia en la carta de Pedro. Mire lo que dice, amén, la carta de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 9 y 10. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo siguiente. Amén. Dice así. Amén, hermano. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y aquí, hermano, está el mensaje del Señor. Y dice, para ustedes, dice el Señor, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios. O sea, el Israel de Dios era aquel que dice Éxodo 19, 5 y 6. Donde el Señor dice, miren, les dice a la nación,
si ustedes guardan mi pacto y ustedes van a ser mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Pero eso era para Israel, para la nación. Pero ahora hay una nueva creación, un nuevo pueblo, un Israel de Dios, el cual es la iglesia, que está dispersa por todo el mundo ya mismo. Entonces tenemos, hermanos, esta bendición, y los sellados y los apartados para vida eterna están en la iglesia. Los salvos, por eso dice Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los que habían de ser salvados. Entonces dice que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sí son pueblo de Dios, que no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado una gran misericordia. Y entonces ahora es ese pueblo, amén, que se establece. También la Escritura nos habla de la plenitud de los gentiles, donde Israel será salvo. Miren lo que dice Romanos. Acompáñenme a leer. Yo le voy a pedir un poquito de paciencia ahí, por favor. Romanos en el capítulo 11. Si usted va conmigo a Romanos y ve conmigo el capítulo 11 y el versículo 25. Vamos a mirar lo que nos dice Romanos 11, 25 a 27. Mire lo que dice el Señor. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. En el versículo 25 específicamente dice, fíjese bien, hermano, en el versículo 25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Aquí habla que Israel como pueblo santo iba a entrar en la plenitud. Esto es en toda la plenitud de los gentiles. Y la palabra gentiles quiere decir en todo el mundo, y no solo nativos de Israel por sangre, por herencia o por todo eso, no, sino un Israel espiritual. Israel iba a penetrar y a entrar en todos los gentiles. Aquí dice en la plenitud de los gentiles. Y luego dice todo Israel será salvo. Y cuando dice todo Israel, aquí abarca a las 12 tribus de Israel, pero abarca en esas 12 tribus, abarca a todo el mundo, Y dice, este será mi pacto con ellos, cuando yo, dice el Señor, quite sus pecados. Y esto nos lleva también a nosotros a esta nueva creación del Israel de Dios, como lo dice Gálatas. Mire lo que dice Gálatas, por favor, en el capítulo 6. Amén. Si usted va conmigo ahí despacio, mire lo que dice Gálatas. En el capítulo 6 y los versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Y este será quizás el último texto. Ya no hay tiempo. Amén. Pero gracias, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Mire cómo dice. Aquí nos habla de ese Israel de Dios. Nos habla, hermanos, de esa nueva creación que Él hizo.
un nuevo Israel de Dios, en el cual está la iglesia incluida, porque está Israel, pero Israel, llamémosle así, se metió en todos los gentiles en el mundo entero, para que la plenitud de los gentiles alcanzase la salvación. Y eso tiene relación también con aquella conversación que tuvo Jesús con aquella mujer samaritana. ¿Se acuerda que la mujer samaritana le dijo a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4? Nuestros padres, le dijo, adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y el Señor le dice a ella: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán el Padre en espíritu y en verdad. No solo en este monte, sino en todo lugar adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque ustedes adoran lo que no conocen, mas la salvación viene de los judíos, le dijo el Señor. La salvación viene de ahí, viene de los judíos. De ahí viene la salvación, porque el Señor tiene del linaje de David. Y desde ahí se dispersa por todo el mundo, alcanzando a todas las naciones. Por eso en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, porque para todos hay cobijo en el Señor. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.